como Tijuana, ¿en qué se tiene que especializar o en qué se ha ido especializando? Muy bien, pues como les explicaba, siempre lo importante de la economía es el grado de aplicación que tiene de los países, a las empresas, a las personas. Entonces, en esta discusión que existió, discusión intelectual entre lo que escribió Adam Smith y lo que decía David Ricardo, pasamos del concepto de ventaja absoluta, en donde decía Adam Smith, dos países comercian especializándose en aquello para lo que son buenos. Si hay un tercer país que es bueno en ambas cosas, no es necesario que comercialice. Eso decía Adam Smith. Y David Ricardo, otro economista que escribió el libro, su libro fue publicado en 1817, recordemos que el de Adam Smith fue en 1776, año de la independencia de Estados Unidos, cuando publica su obra La riqueza, causa y naturaleza de la riqueza de las naciones. David Ricardo, un poquito contestando y siguiendo con la obra de Adam Smith, publica Principios de política económica e impuestos. Y ahí él es donde desarrolla la idea de la ventaja comparativa. Tú te tienes que analizar hacia adentro para que eres más eficiente. Vámonos al caso de Tijuana, Baja California. Tijuana, Baja California, pues empezó como una región fronteriza turística, el famoso rancho de la tía Juana, en donde fue evolucionando. Hay una estación militar en San Diego y muchos de los que estaban en la milicia pues cruzaban a divertirse a México. Lo mismo sucedía con los actores y actrices de Hollywood que venían a México, al famoso Aguas Termales en Aguacaliente, donde ahorita es la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas. Entonces la vocación era turística, pero ha ido evolucionando. Ahorita hay una vocación industrial, hay una gran cantidad de plantas productoras maquiladoras y también allá hay una vocación de servicios, ¿no? Entonces siempre en términos de ventaja absoluta, ventaja comparativa es como Tijuana, ¿en qué se tiene que especializar o en qué se ha ido especializando? Productos médicos en la manufactura y servicios médicos. Es una ventaja competitiva muy fuerte que tenemos, ventaja comparativa. ¿Por qué? Porque los costos de tratamientos médicos y de operaciones o intervenciones quirúrgicas van desde un 30 a un 60% por debajo de lo que le costaría a una persona en Estados Unidos. Y esa es una ventaja muy importante. Entonces, así es como baja a nivel de empresa, ¿no? Donde una persona que va a tomar una decisión dice, ¿en qué sector me puedo meter con las habilidades que tengo? ¿En qué debo de invertir? Y entonces analiza las vocaciones, las barreras a la entrada. ¿Qué es una barrera a la entrada? ¿Qué tan costoso es empezar tu negocio? Si quieres producir semiconductores, ¿cuánto cuesta poner una planta de semiconductores? Si quieres poner un hospital o una clínica, ¿cuánto cuesta poner un hospital o una clínica? Dependiendo de lo que quieras hacer. ¿Y en qué te tienes que especializar? Ya si lo bajamos a nivel de personas, una persona que estudia medicina, ¿en qué se quiere especializar? Y aquí analizamos como los famosos principios de Mankiw de los que hablamos en una ocasión pasada del tema del costo de oportunidad, ¿no? Yo termino la carrera de medicina y necesito o quiero especializarme en algo. Me especializo en pediatría, que es la salud de los niños, o me especializo en geriatría, que es la salud de los adultos mayores. Y entonces ahí es donde se va dando la especialización, analizando ventajas comparativas. Así como las desarrollan una empresa puede decir, ¿qué hago? Vamos a decir la empresa Apple, ¿no? ¿Qué hago en mis corridas productivas? ¿Qué porcentaje de mi producción va a ser iPhones y qué porcentaje van a ser iPads, por ejemplo? ¿Sí? Y lo mismo sucede en un hospital. Intervenciones quirúrgicas, ¿qué tipo de intervenciones quirúrgicas van a hacer? Y ahora nos vamos al tema de personas, ¿no? Con un ejemplo que puede sonar muy exagerado para entender el concepto de ventaja comparativa con respecto a ventaja absoluta.
Y en uno de sus libros, el economista Gregory Mankiw utiliza un deportista famoso, ¿no?, para explicar. Puede ser la tenista Serena Williams o el basquetbolista LeBron James, en donde, pues, como son superatletas, pues lógicamente ellos ganan mucho dinero y al ser superatletas podrían llegar a su casa y cortar el césped, porque como son superatletas y cortar el pasto, el césped es un trabajo de esfuerzo físico, pues nadie dudaría en que tendrían la capacidad física para hacerlo. Sin embargo, no lo hacen. Contratan a alguien para que lo haga, a pesar de que ellos podrían ser más eficientes y efectivos en cortar el césped que la persona a la que contratan. ¿Por qué? Porque ellos deben de especializarse y concentrar sus energías para lo que son más buenos. Si bien tenemos a John y tenemos a LeBron James, Adam Smith decía que si LeBron James era mejor para jugar básquetbol y mejor para cortar el césped, no tiene necesidad de contratar a John para que le corte el césped. Y ahí es donde llega David Ricardo y dice, aguas, aquí hay un error de interpretación o un error lógico. LeBron James es mejor para jugar básquetbol y para cortar el césped, pero analizándose, LeBron James es muchísimo mejor para jugar básquetbol que para cortar el césped. Entonces no importa que John no sea mejor para cortar el césped. Lo que conviene es que LeBron concentre sus energías únicamente en jugar básquetbol y que contrate a John para que le corte el césped. Y así sucede con el resto de las personas cuando estamos adquiriendo habilidades. Yo me podría poner a aprender una habilidad, pero ¿qué tan costoso sería aprender esa habilidad y dejar la otra habilidad que estoy haciendo? Entonces ahí es donde tenemos que hacer una introspección y decir, ¿qué nos gusta hacer? ¿Para qué somos buenos? ¿Y qué queremos desarrollar? Y Adam Smith decía, todo lo que no seas bueno, que lo haga otro. David Ricardo dice, analízate a ti internamente y ve en qué eres bueno para que te especialices, y en lo que no eres tan bueno, que lo haga otro. Esa es la diferencia. Adam Smith es un análisis tuyo con respecto a otra persona. David Ricardo es un análisis tuyo hacia ti. Yo soy bueno para 2 cosas. ¿Para qué cosas soy más bueno? Soy bueno para 5 cosas. ¿Cuáles 2 o 3 cosas es para las que soy más bueno o tengo más habilidades? Para concentrarme en esas. Esa es la diferencia entre ventaja absoluta y ventaja comparativa. Y ya muy importante, una ventaja que se dio de moda en los últimos años, nada que ver con los 1776, 1817, que es la ventaja competitiva de Michael Porter. La ventaja competitiva es la capacidad de conquistar mercados. Y entonces aquí hay que hacer distinciones, porque de repente puede haber un país que lo que nos dice la ventaja comparativa y la ventaja absoluta es que ese país, vámonos a un ejemplo sencillo para entender la diferencia entre ventaja competitiva y ventaja absoluta y comparativa. Un país como Corea del Sur. Corea del Sur es una península en donde el territorio es muy pequeño si lo comparamos con los grandes países como China, Rusia, etcétera, ¿no? Entonces las teorías de ventaja absoluta y ventaja comparativa de Adam Smith y David Ricardo dirían que Corea del Sur se debe de especializar en la producción manufacturera, exportarla y con ella importar alimentos. ¿Por qué? Porque no tiene territorio para la agricultura. Es muy escaso el territorio. Sin embargo, Corea, copiando un poco a Japón no ha dejado de sembrar, a pesar de que también es una isla y que tiene poco territorio en comparación con China o con Rusia, porque lo consideran estratégico. Japón dice, imagínense que dependamos de la importación de arroz con China y tengamos una guerra. China nos cierra el comercio del arroz y nos mata de hambre. Y por eso los japoneses no dejan de sembrar arroz, a pesar de que les es muy costoso, y a veces hemos visto documentales que hasta en los techos de sus casas siembran arroz. Y lo mismo sucedió con Corea. La ventaja absoluta y competitiva decía, no te pongas a producir alimentos, ponte a producir manufactura porque no tienes espacio para la producción de alimentos. ¿Y qué han hecho los coreanos? Me tocó tomar un tren que iba de Seúl
a otra ciudad que estaba, no recuerdo cómo se pronuncia, estaba como a 2 horas de ahí, y parte del camino lo que vi fueron cientos y cientos de invernaderos. Entonces, caray, no tienen mucho territorio, pero si ponen invernaderos tecnificados, aumentan la producción por metro cuadrado. Es decir, lo que antes en agricultura tradicional se hacía, vamos a decir, en 100 hectáreas, ahora se produce en 10 hectáreas. Entonces, gracias a la tecnología, lo que hacen los coreanos o lo que hacen los israelitas o lo que hacen los holandeses, que tienen en común muy poco espacio, pero gracias a la tecnología lo que hacen es tener agricultura intensiva en tecnología y de alto valor agregado. Y eso hace que Corea pues esté produciendo mucho del alimento que ellos necesitan en su dieta, que son muchas verduras sobre todo en los alimentos. Entonces, vean cómo va evolucionando de ventaja absoluta a ventaja comparativa, a ventaja competitiva. Si ellos se hubieran quedado con los conceptos de Adam Smith, David Ricardo decían, bueno, pues no podemos producir alimento. Pero si se hacen un planteamiento y dicen, vamos a producir alimento porque es estratégico y necesitamos desarrollar una ventaja competitiva, ¿cómo? A través de la tecnología. Ya tienen la innovación y el desarrollo tecnológico y ya lo están aplicando a distintos sectores. Y era lo que les decía con los microchips. ¿Qué ha pasado con los microchips? La ventaja absoluta comparativa decían, bueno, si Taiwán desarrolló la capacidad para hacer los mejores microchips del mundo, que los siga haciendo Taiwán y que Estados Unidos se los compre. Pero ¿qué pasa si China invade Taiwán? Ahí es donde ya los conceptos económicos analizados desde la pura economía ya no pierden capacidad predictiva y explicativa cuando les metemos variables sociales, variables políticas, variables de geoestrategia. Y entonces aquí Estados Unidos se dio cuenta que necesita empezar a producir chips en Estados Unidos y no depender únicamente de Taiwán. Ese es un error estratégico. A pesar de que Taiwán es aliado, pero volvemos a la pregunta, ¿qué sucede si hay una invasión de China con Taiwán? Y en ese sentido ya hay ahorita construyéndose las famosas fabs o fábricas de semiconductores que cuestan billones de dólares. Se están produciendo en Texas, en Arizona, en otras partes de Estados Unidos, para empezar a producir semiconductores. Entonces, ahí es donde estamos evolucionando hacia el tema de la ventaja competitiva. ¿Y tú, para qué eres bueno? ¿Cuál es la ventaja competitiva que estás desarrollando? Cuando tú estás estudiando una carrera, la licenciatura, la ingeniería, lo que nos da son bases generales, pero tenemos que buscar una ventaja competitiva. ¿Qué es la ventaja competitiva? La diferenciación que tenemos con respecto al resto. Hay muchos licenciados en economía, muchos licenciados en derecho, muchos enfermeros, enfermeras. ¿Qué es lo que me va a distinguir a mí? Por ejemplo, si nos vamos al sector salud, un médico, una doctora, una médica, un enfermero, una enfermera, con el simplemente hecho de que hablen inglés en la ciudad fronteriza de Tijuana, ya tienen una ventaja competitiva con respecto a aquellos enfermeros y enfermeras o médicos que no hablen inglés. ¿Cuál es la ventaja que queremos desarrollar? Y en ese sentido seguimos evolucionando, ¿no? Hacemos un análisis. ¿Para qué somos buenos? ¿Qué nos gusta hacer? ¿Y qué necesitamos? Es el famoso concepto del que ya hablaremos en un podcast futuro, el concepto del Ikigai japonés. Analizo, veo qué me gusta, porque a veces, pues lo que me gusta no me genera dinero y lo que me genera dinero no me gusta. Pero si hacemos introspección y si desarrollamos habilidades, vamos a ir juntando para que se vaya alineando en la medida de lo posible y tengamos varias funciones a la vez. Esa va a ser la ventaja competitiva de la profesión a la que nos queramos dedicar. Hasta la próxima.